Bueno, pero vas mejorando. ¿Cómo me dijiste? Pero vas mejorando, pasito a pasito. Ya la próxima Ya la estás a próxima. full. Al 100 sería la próxima, el mes que viene. Bien. Bien. No, soy un poco distraído, ¿saben? Estoy bastante disperso. Bueno, siguiendo con esto que les decía, que era el perfil de los usuarios de Choice, pasamos al primer encuentro, que es el que marcará o no una relación futura entre el consejero y el consultante. ¿Por qué digo esto? Porque a partir del primer encuentro, de la primera entrevista, va a existir o no un próximo encuentro. ¿En qué sentido? En que si el consultante se sintió cómodo, escuchado, eh, se sintió invitado a seguir trabajando o a acercarnos más a su problema, va a elegir o una segunda entrevista o una entrevista única psiquiátrica o un proceso de evaluación o de conocimiento mutuo que tiene que ver con estas entrevistas de psiquiatría, psicología, coloquio de estructura, evaluación grupal, entrevista familiar, etcétera, hasta la devolución de su plan. Eh, Esto ya lo vimos. Bueno, acá, siguiendo con esta lógica, el objetivo en la primera entrevista es que la persona, más allá del momento en el que se encuentre, pueda regresar a nosotros y comience algún tipo de espacio personal, de escucha personal. Que en realidad, siempre digo lo mismo, cuando a nosotros nos llegan personas que tienen un problema de apego, más allá de que somos un centro de salud mental formal, las personas pueden venir con una depresión, es más, vienen muchos chicos o jóvenes que han tenido una experiencia de brote psicótico, productos de muchos factores, entre ellos el abuso de cannabis, y que en realidad llegan a nosotros después de un paso por clínica psiquiátrica o directamente a veces, que son en realidad casos muy difíciles de abordar ambulatoriamente si están en tránsito de esa crisis, ¿no? De esa crisis de confusión que provoca la, el brote psicótico. Pero en realidad nosotros, siempre digo, un consultante que llega a nosotros es por algo. Es raro que llegue a nosotros alguien que no nos necesita, pero no siempre cuando llega a nosotros alguien, ese alguien está para un tratamiento específico de programa, digamos. No, o sea, ustedes saben que el programa ambulatorio es el de más baja complejidad, pero también hay un consultorio externo que no es programa, por eso no decimos que el consultorio externo es el primer eslabón de un tratamiento en adicciones. Generalmente el consultorio externo no es un tratamiento en adicciones, es consultorio externo. Pero ¿en qué momento yo derivo a un consultante a consultorio externo? Cuando la persona, la dificultad que trae y la complejidad que trae con esa dificultad, por más que haya factores que tengan que ver con sustancias, esos factores determinen que la persona no está para un tratamiento. Por ejemplo, una persona que está escolar, un joven que está en un espacio universitario, que viene haciendo, bueno, que está de novio hace un tiempo y lo sostiene, que tiene amigos sanos, no sé, que tiene buena relación familiar, y de repente el chico tiene una actitud irresponsable porque viene tomando cuando sale, tomando alcohol cuando sale, en un momento determinado el chico toma alcohol, sale, maneja, en vez de asignar un conductor que no haya tomado, maneja igual y de repente tiene un accidente. Y a partir de ese accidente, a partir de su responsabilidad y de haber tomado alcohol y haber manejado, llega, porque los padres ven que viene tomando por ahí más alcohol del que ellos esperan que tome, y llega a la consulta. Cuando yo acompaño eso haciendo un testeo con los padres y con el mismo joven, el chico no está para meterse en un grupo o en un tratamiento por adicciones porque fue un episodio aislado de una conducta adolescente o de una conducta inmadura, irresponsable, que no es bueno en ese momento meterlo en un tratamiento de adicciones, sino generar un espacio de consulta individual. Pero lo que digo yo siempre es que cuando hay
algún tipo de señal de que el conflicto está relacionado con el uso de una sustancia, siempre ese consultorio externo debe hacerlo alguien que sea una persona que está habituada a trabajar en adicciones o que comprenda la temática de adicciones. ¿Para qué? Para que en el caso de que ese consultante empiece un proceso individual, el profesional que lo acompañe tenga el oído entrenado para ver si progresa el mal uso, en este caso del alcohol, o la conducta de consumo. Y si esto pasara, deberíamos atender la posibilidad de meterlo en un programa. ¿Se entiende hasta ahí lo que voy diciendo? Porque hay que estar muy... Ahí está la diferencia. Ahí Claudia nos dice algo. Ahí está la diferencia del que no todo el que consume es adicto. Exacto, exactamente. No solamente la diferencia de que no todo el que consume es adicto, sino, Claudia, que nosotros tenemos que tratar en lo posible de ser asertivos. Acuérdense que la norma de la buena práctica es, si la persona llega a nosotros y no tiene tratamientos anteriores, más allá de la complejidad de lo que le suceda, a no ser que corra riesgo de vida para sí o para terceros, si la conducta de la persona no tiene estos condimentos, nosotros deberíamos empezar de menor a mayor, siempre. Siempre el dispositivo de menor complejidad, y si esta persona no puede en esos dispositivos de menor complejidad, irá escalando a una complejidad mayor que termina en la internación. En la cuestión del consultante que no metemos en el programa, es un consultante que entendemos que un consultor externo con un terapeuta en adicciones puede solucionar la cuestión de irresponsabilidad y la cuestión del vínculo que el joven está haciendo con el alcohol en ese momento. Y no implicarlo en un tratamiento que le quedaría obviamente grande para lo que vemos. Igual siempre con profesionales nuestros, ¿no? Donde vamos chequeando si la persona tiene desajustes y si en algún momento esto prospera, meterlo en un tratamiento rápidamente. Pero bueno, volviendo a la filmina, la idea es que quien nos busca siempre es por algo, entonces la idea, el objetivo es que la persona se quede haciendo un proceso o se lo derive a un proceso que él acepte, pero que la persona no haga un contacto. Por eso decimos a veces, quiero tratar de ser claro en mi presentación, en el sentido de que a veces los padres me dicen, pero Facundo, ponele, Agustín no quiere hacer tratamiento. Yo le dije que por favor me haga el favor de que acepte una entrevista, una sola entrevista con vos, y lo logré. Así que él va a ir a tu entrevista, quédate tranquilo. Ya me prometió que iba a ir a esa entrevista. Yo le digo, mirá, no es la mejor que le estás diciendo a tu hijo, porque tu hijo va a venir a la entrevista, a tener una entrevista, y te va a decir, papá, yo me comprometí con una, vos lo aceptaste, ya fui a una, no voy a alguna más. No, la idea es que le digas que se acerque a una primera entrevista, no que vaya a una. Porque después me la dejas complicada a mí, que si tu hijo necesita un proceso, es muy importante que tenga un continuo, no que venga y se vaya. Por eso el objetivo es que el consultante que vino vuelva a tomar una entrevista. La información necesaria que nosotros como consejeros debemos tener antes de la entrevista es qué canal de derivación está en el medio, por ejemplo, si llegó a través de internet, por otro profesional, o sea, que algún profesional le dijo al padre que nosotros trabajamos bien, entonces es un referido, o se lo dijo una familia que fue atendida en algún momento en Choice. Estos datos son importantes porque nos van a dar una idea de si el consultante, primero yo diría hasta una idea si realmente el consultante va a venir o no a la entrevista. Generalmente cuando la entrevista es que la persona saca el dato por internet, así como sacó nuestro dato, sacó un montón de datos más de otras instituciones, así que es posible que ese consultante pueda o no venir a la entrevista. Si el consultante es alguien que viene por un referido que fue atendido, es más factible de que llegue a la entrevista, y además el dato que nos da este
este factor de que haya venido por una familia atendida es que conoce algo del programa, la persona que me va a ver. Ya sabe algo del programa porque le contaron cómo es el programa, qué estilo de funcionamiento tiene. Entonces yo me voy a ahorrar en mi entrevista un montón de cosas, de explicaciones de un montón de cosas, porque viene a través de alguien que ya hizo el programa. Si vino a través de otro profesional, también nos dice un montón de datos, y dentro de esos datos bueno, hay que ver si el profesional que derivó es un profesional que lo tiene en consulta o es alguien que fue llamado o sea, que fue consultado y nos derivó a nosotros. Si es una persona si es un profesional que lo tiene en consulta a la persona que viene a vernos, lo primero que tenemos que hacer, además de tomar la entrevista, es tratar de contactar con ese profesional para que nos dé alguna pauta de lo que ve en este consultante y por qué lo derivó, que nos va a dar más información a la hora del primer encuentro con el consultante. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. ¿Quién pidió la entrevista? Si fue la familia, esto se lo preguntamos a la persona receptora de la primera entrevista del programa, que es la asistente, que en nuestro caso es María. ¿Qué hace? Ella nos dice a nosotros que hacemos las primeras entrevistas, nos dice, llamó un juzgado, o llamó la mujer, o llamó un amigo del paciente, o llamó el paciente identificado. ¿Cuál es la diferencia? Que si llamo al paciente sabemos que el consultante está buscando por sí mismo la ayuda y ya nos dice un montón, determina un montón de lo que va a ser esa entrevista. Si llamo a la mujer es diferente y si llamo al amigo es diferente. ¿Y cuál es el medio electrónico que se ofreció o se solicitó para hacer la videollamada? En este sentido, muchas veces, y esto es importante tenerlo en cuenta en un acompañamiento remoto, es importante que sepamos que la información que nos pasen sea la que le hayan dicho al consultante, porque muchas veces uno arma una reunión de Zoom y de repente si el entrevistador está esperando, no tuvo esa información, se conecta por una videollamada de WhatsApp y ahí ya hay un cortocircuito en lo que espera el consultante de nosotros, y también hay un cortocircuito porque la persona ya se preparó para una reunión de Zoom, no para una videollamada. Entonces es muy importante que la persona que recepcione la entrevista le explique o le diga cuál es su mejor posibilidad para conectarse, si es a través de cualquiera de las plataformas o a través de videollamada del teléfono. Y eso lo tiene que pasar al entrevistador, y el entrevistador lo tiene que tener claro. Por lo tanto, tiene que abrir la reunión de Zoom si es así, o llamar a la hora indicada por el medio de WhatsApp o lo que sea. El procedimiento de admisión en la primera entrevista es pedir que a quien tomó la primera entrevista, en este caso María, nos pase el nombre o el apodo de la persona que vamos a atender, de la persona que nos viene a pedir ayuda. Porque no es lo mismo preguntar cómo te llamás, a recepcionar la demanda sabiendo perfectamente cuál es el nombre o el apodo que tiene la persona. Y pedir, una vez que se tuvo la primera entrevista, que se organice otra con quien sea responsable la persona identificada como consultante. ¿Qué significa esto? Que una vez que tuvimos la primera entrevista con este consultante, que si la vamos a tener solo con él, en las primeras entrevistas, sea menor o mayor de edad, creo que hay una firmina adelante que dice eso, bueno, acá, en el espacio remoto de la entrevista, sea mayor o menor de edad, la persona que tiene el problema, pediremos que se conecte solamente el consultante con nosotros para poder establecer un espacio íntimo y privado para que el consultante se pueda expresar. En realidad, también decirle a los padres o decirle al consultante que trate de que los padres no estén adelante de él. O sea, muchas veces sucede que la persona se conecta y el padre está al lado, o la madre está ahí en el mismo habitáculo, y esto no es lo más conveniente, porque nosotros necesitamos la privacidad del consultante para que pueda expresarse sin ningún tipo de condicionamiento a la escucha de los padres, ¿sí? Y una vez finalizada la entrevista remota, le vamos a pedir a la persona que tiene el problema que vamos a organizar una entrevista con la familia, y se lo vamos a decir, que vamos a tener una entrevista con la familia
pero que esa entrevista de la familia para hablar del plan de tratamiento la vamos a tener con él, que él va a estar presente a la hora de que nosotros bajemos el plan de acompañamiento que le vamos a dar. Esto sea mayor o menor de edad, da lo mismo. Primera entrevista solo con él. Les cuento un caso. Siempre las entrevistas las tengo con el consultante y después alguien hace la familiar, bueno, todas las entrevistas de evaluación, y después hay una entrevista de devolución que se da siempre, aunque el consultante no vaya a entrar con nosotros, porque tenemos que darle una devolución de lo que fueron los encuentros. Y en esa entrevista de devolución va a estar siempre presente la persona que tuvo la primera entrevista. No damos una devolución sin la persona, ¿sí? Excepto que haya pasado algo grave y que la persona no haya llegado a la devolución por consumo o haya tenido que estar internado o lo que sea. A mí no me pasa muy seguido, pero me ha pasado en algunos momentos tener una entrevista que me piden por favor que haga de algún consultante que salió de clínica psiquiátrica o que salió de comunidad terapéutica, y el consultante llega a la entrevista completamente medicado, muy medicado, o sea, sobremedicado. Y muchas veces uno lo entiende porque a veces determinadas personas tienen determinadas conductas que algunas instituciones medican más fuerte como para controlar el impulso al acto de esos consultantes, y más estando dentro de una comunidad, estando dentro de un colectivo de personas que están haciendo lo mismo. Pero bueno, me ha pasado de que el consultante se me presenta en la entrevista, que se la arma en la familia, se me presenta súper medicado, donde yo no puedo establecer ningún tipo de contacto con semejante medicación que lleva encima. Entonces yo igual establezco un contacto, pero después en la misma entrevista le pido por favor que me dé con el responsable, con el padre madre, y ahí explico al padre o a la madre que yo, si él no tiene, la primera entrevista que yo sugiero es que le bajen la medicación, porque si no le bajan la medicación, que tenga una entrevista con mi director médico para que le bajen la medicación, y después lo vuelvo a ver, porque si yo no tengo ese contacto con la persona, no puedo programar nada, ni puedo ver nada tampoco, ¿no? Se me hace muy difícil establecer eso que hablamos en la primera clase, que es el mundo emocional del consultante, porque está totalmente sobremedicado. Bien, y acá teníamos, esto ya lo vi. Pedir una vez que se tuvo la primera entrevista que se organice otra con quien sea responsable. Todos los consultantes que llegan a Choice, sean mayores o menores de edad, una vez que finaliza el proceso de evaluación, tienen que elegir ellos un responsable que sería como un tutor familiar. Y muchos de ellos, la gran mayoría, tienen bastante negativa de elegir aquellas personas con las cuales conviven, porque claramente muchas veces el conflicto también se da en lo vincular con esas personas. Por ejemplo, una esposa que manda al marido a hacer tratamiento porque tiene un problema de alcoholismo o cualquier otro problema, lo manda con la idea de que si no va a tratamiento lo deja. Allá, además del problema de consumo, tiene un problema vincular fuerte. Entonces, es como poner de tutor a mi enemigo, te dice el consultante o siente el consultante. Entonces nosotros decimos, no es necesario que sea la persona con la cual tenés el conflicto tu tutor. Podés elegir otro, siempre y cuando sea alguien cercano a vos, que vos veas habitualmente, aunque no convivas, y que sea sano. ¿Sí? Las condiciones de un tutor o de un acompañamiento o de un acompañante en tratamiento deben ser esas, ¿no? Que sea alguien que esté relacionándose frecuentemente con vos, que sea sano y que esté dispuesto a oficiar de tutor. ¿Qué hace un tutor durante la evaluación diagnóstica y durante el tratamiento del consultante? Lo que hace es que cualquier cuestión que nosotros veamos del consultante que nos parece importante abordar por fuera, el primer contacto es a ese tutor. Por ejemplo, si el consultante no viene a grupo y falta uno, o falta a 4 grupos o 3 grupos,
y no contesta el teléfono o lo que sea, nosotros siempre tenemos a alguien para llamar y preguntar y contar lo que está pasando, lo que no está funcionando o lo que sea. Bien. Ojo con los obstáculos. Hay que identificar, y esto en los primeros momentos, los obstáculos que se pueden empezar a dar frente a los esfuerzos para el cambio. Estos obstáculos pueden interferir no solo con la entrada en proceso, sino también con los esfuerzos para cambiar. ¿Cuál puede ser un obstáculo? Puede ser el costo del tratamiento, la falta de cobertura médica, la conexión a Internet, el cuidado, que la persona tenga a su cuidado niños y no tenga la posibilidad del espacio que nosotros le estamos ofreciendo, la convivencia con otro adicto, la ausencia de un teléfono celular, que más que nada, hoy por hoy todos tienen un celular, pero nos ha pasado de que muchos padres, frente a un chico que está en que empieza un tratamiento antes de que empiece con nosotros, ya le habían sacado el teléfono porque a través del teléfono la persona se conectaba con amigos de consumo o se metía a pedir droga por las redes sociales. Entonces la familia le quita, le captura el teléfono, que es una forma de poner un límite, que yo no discuto eso, pero yo tengo que saberlo, porque si la familia le saca el teléfono y yo cada vez que me quiero conectar con el consultante no puedo porque el teléfono lo tiene la mamá o lo tiene el papá, bueno, eso es un obstáculo. Nosotros tenemos que ver cómo resolvemos ese obstáculo. Lo mismo también que no está acá es una persona que no tenga espacio físico para estar solo y conectarse. Si la persona vive en un lugar muy pequeño, y también me ha pasado de un consultante que me dice que se conecta en el baño porque si no él sabe que la familia lo escucha. Bueno, estas cosas también suceden. Pero ver en definitiva que aparece algo de esto como un obstáculo y nosotros lo tenemos que, cuando digo ojo con los obstáculos, es abordar el obstáculo. Fíjate antes de empezar si esto se puede modificar. Por ejemplo, en el caso de una mujer que está haciendo tratamiento, que quiere hacer tratamiento y tiene el cuidado de los niños, bueno, acordar para conseguir que la madre, la abuela de esos niños los pueda cuidar en los momentos del tratamiento, en esos espacios donde necesitamos que la madre esté sola y no con los chicos. Nos ha pasado también de que eso se presenta en el primer momento porque la señora pide la entrevista y está dando la teta. Y nosotros decimos, no, bueno, tratemos de que busquemos espacios donde vos estés liberada o está con un niño que está jugando alrededor y grita o llora. Y una entrevista con un niño chiquito, que me ha pasado un montón de veces, que está dispersando la atención, no es lo mismo que una entrevista sin el niño. Nos ha pasado también en lo presencial que le hemos pedido a la madre que deje al niño con María o con Claudia, con alguna de las mujeres de la institución jugando en una habitación contigua para que justamente se produzca ese espacio necesario de atención plena, de no distracción, de centramiento. Si no, no se produce, se hace muy dificultoso. Bien. Hasta ahí, ¿cómo venimos? ¿Vamos bien? Bien, bien. Excelente. Bien. Datos necesarios para obtener. Estos datos tienen que ver con cosas que nos van a situar en la realidad del consultante, como por ejemplo, en qué ocupa su tiempo, qué actividad tiene o qué actividad hace. No es que seamos chismosos. El preguntarle qué hace al consultante tiene que ver con ver o medir o establecer si la persona tiene mucho tiempo ocioso o no tiene, y si tiene habilidades o no tiene para sostener determinadas cuestiones. No es lo mismo que venga un consultante, que son la mayoría, en un momento de consumo muy problemático, que venga sin actividad porque perdió su actividad producto del consumo, a alguien que sostiene un trabajo, digamos, que va 8 horas a trabajar, que sale a determinada hora. Después, si tiene tratamientos o intentos de parar de consumir anteriores, es fundamental preguntar esto. Cuando llega la persona, decirle, escúchame, esto que estás haciendo, que estás encarando ahora con nosotros, ¿lo trataste de hacer antes?
hubo intentos en vos de ocuparte de este problema que hoy tenés, y eso es re importante. No es lo mismo un consultante que llega sin ningún intento específico de programa que aquel que pasó por muchos programas y fracasó. Son dos situaciones distintas. Cuando yo hablo de tratamientos, no hablo de que alguien que haya hecho, porque siempre te dicen, sí, tuve intentos, y te nombran una psicoterapia tradicional o entrevistas con un médico psiquiatra. Y yo siempre corrijo de que si no se hicieron en el marco de un programa, no fue un tratamiento en adicciones específico, sino que fue atención psiquiátrica o atención psicológica general, que es distinto, porque muchos de los consultantes que tienen problemas de drogas empezaron de mucho tiempo atrás al problema mayor, a que se magnifique el problema, empezaron con psicoterapias tradicionales, que generalmente no resultan con la cuestión de los apegos, digamos. Tienen que ser específicas, por eso es tan importante ir a un especialista que atienda eso, y no a un psicólogo general o a un psiquiatra, por más bueno que sea. Me pasa ahora que hay un psicólogo que es muy mediático, muy conocido, no voy a dar el nombre por respeto, es un hombre joven, que es un especialista en adolescentes. Y el padre me llama a mí porque le dieron mi nombre, porque el chico tiene, además de problemas de conducta, problemas de abuso de marihuana, y está muy cerrado a que no lo jodan los padres porque quiere seguir fumando marihuana. Y yo la verdad es que tengo que hablar con este psicólogo, que tiene resistencias a hablar conmigo, porque claramente él está dando un determinado tratamiento, pero la verdad es que, no se lo dije al padre, pero la verdad es que con un psicólogo de adolescentes únicamente, sin la pata de poder acompañar los consumos problemáticos y las adicciones, con herramientas propias de esa dificultad, yo creo que no basta. Puede escalar a seguir, el terapeuta claramente no lo está haciendo parar. Por lo tanto, está bien, hay psicólogos y psiquiatras excepcionales, pero en materia de adicciones tenés que ver a gente que, además de que sea fiable, confiable y respetable y seria, sea una persona que entienda el tema, ¿no? Es importante si pasó por internaciones psiquiátricas. Cuando hablamos de internaciones psiquiátricas, estamos ya dándonos cuenta que la persona tuvo alguna cuestión más severa, lamentablemente, y no siempre, indagar ahí, porque no siempre la internación psiquiátrica es producto del consumo de sustancias. Muchas veces tenemos historias de personas que llegan a nosotros y que en algún momento sufrieron una depresión muy grande, o después de la muerte de un ser querido, o tuvieron alguna situación así de extrema desesperación y quisieron quitarse la vida, y que esto no está asociado a las sustancias. Y también tenemos personas que nunca tuvieron un antecedente de psiquiatría y empezaron a consumir, y a partir del consumo se empezaron a desatar temas, cuestiones de psiquiatría severos que los llevaron a internarse para una desintoxicación que es muy común, o los llevaron a internarse porque tuvieron un brote psicótico, que también es muy común. Cada vez más vemos brotes psicóticos en adolescentes producto ni siquiera del abuso, del uso de cannabis, ¿no? Entonces, saber si tuvo internación psiquiátrica nos va a dar un panorama mayor. Con quien vive es fundamental saber cuál es el entorno de ese consultante. No es lo mismo que viva solo, a que viva con los padres, a que además de los padres estén también los hermanos, que tenga hermanos convivientes, digamos, ¿no? Todo esto nos va a generar una visión de cuán acompañado está el consultante, y también a la hora de hacer la entrevista de familia, poder recabar información de factores protectores o no en esa familia, ¿no? Qué tal están los padres, qué tal ven el problema, cómo son los hermanos, si los hermanos consumen también o no, etcétera, etcétera. O hijos, ¿no? Tenemos un montón de consultantes que tienen hijos adultos, o sea, consultantes grandes, 50 y pico, 60, que tienen hijos de 25, 30,
y que los hijos hacen las veces de padres, de estos padres grandes, y bueno, eso hay que corregirlo, porque son hijos, no son padres de los padres, pero es bueno saber que los hijos, más allá del deterioro del padre, no han cortado relación, lo quieren seguir ayudando, si van a participar o no. Todo eso nos va a generar una determinada condición del consultante, y ahí vamos a evaluar factores de riesgo, factores protectores, si podemos realmente ayudar o no en esa situación. Y lo último, que es lo que hay que hacer, obviamente, inicialmente, si tenemos la sospecha de que la persona consumió, si no, no, es que preguntarle al consultante si ha consumido algún tipo de psicoactivo al momento de la entrevista, ¿sí? Y si te dice que no, bueno, preguntarle cuánto tiempo lleva limpio, te da algún dato de cómo está, ¿no? Hace una semana, hace 15 días, ayer consumí, son todas diferentes respuestas a diferentes dificultades que vamos a tener que atravesar con ese consultante. Pero fundamentalmente, si nosotros notamos que la persona está intoxicada de alguna manera por su forma de hablar, o por su forma de responder, o por su distracción, o por su gestualidad facial, por lo que sea, si nos damos cuenta que puede haber habido ahí un consumo, lo que tenemos que hacer es preguntarle concretamente si consumió o no, y si la persona consumió, suspender la entrevista, ¿sí? Es importante saber que si la persona consumió, hay que cortar la entrevista. A los facilitadores se les hace muy difícil esto, lo reconozco, porque parece horrible, ¿no? Decirle al consultante, discúlpame, pero vamos a cortar acá, no, yo te pido que para la próxima vez te conectes sobrio, es importante para mí que nosotros podamos establecer un contacto donde vos estés sin consumo para que ese contacto se pueda dar. Todo esto explicado con mucha amorosidad, pero con firmeza, hace que la persona le pongan ese primer límite quizás, que nunca lo tiene afuera, y que respete también nuestro lugar, ¿no?, de consejeros. Ahora, yo no digo ni que es fácil hacerlo, ni que la persona siempre lo va a tomar a bien. Depende cómo pongamos ese límite, depende, ahí no tenemos vínculo previo. Lo que pasa es que, como digo yo, si hay una persona que tomó cocaína, por decir una sustancia, y que se sienta en la entrevista a conversar con nosotros y está bajo los efectos de la cocaína, no hay ninguna posibilidad de que toda la verbalidad, todo, todo lo que salga de él, no hay ninguna posibilidad que yo lo pueda tomar como algo verdaderamente desde él. Está puesto, entonces va a hablar porque la cocaína te hace hablar como loco, o algunos los ponen muditos, pero la mayoría la cocaína te hace hablar, y te hace hablar por demás, como decimos también, cuando hay una persona en programa, que eso es más fácil, porque si la persona está en el programa ya tenemos un vínculo. Cuando hay una persona en el programa que tuvo una recaída y tocó sustancia, decimos no nos llames cuando ya tomaste la droga, cuando ya usaste la droga y te intoxicaste. Llámanos, anda, acostate, fíjate qué haces, y llámanos después. O llámanos antes, que es lo ideal. Antes de consumir, el recurso es llamarnos para que nosotros, frente a la conversación, frente al vínculo, podamos hacer de refuerzo para que no consumas y recaigas. Pero si ya consumiste, que vos me llames, lo único que hacemos es exacerbar el mambo de tu consumo. Porque no sé si ustedes saben que es muy común en los cocainómanos o en los alcohólicos, en cualquier consumidor en realidad, de cualquier tipo de sustancia psicoactiva, que cuando toman alcohol, por ejemplo, les gusta hablar de sus penas y hablan y se ponen, algunos violentos, ¿no? Pero otros se ponen así a hacer recorridos de su historia, pero no sirve de nada porque la persona no registra esa expresión de lo que le está pasando en ese momento, porque está intoxicada. Lo mismo con el cocainómano, que te llama y si es por el consultante, como está tomando cocaína, te puede hablar toda la noche. Y entonces desgasta al equipo profesional, por un lado, porque eso no genera nada terapéutico, es como poner el cuerpo en un saco roto, todo se va y bueno, y de alguna manera está siendo funcional al mambo del otro, ¿no?, a la locura del otro, que necesita un interlocutor porque está resarpado y lo único que quiere es descargar. No sirve eso.
Entonces, si consumió antes de la entrevista, con la mejor calidad humana y en la mejor intención le decimos que se conecte otro día, que le reprogramamos la entrevista. Bien. Las entrevistas. Dos preguntas, perdón. Sí. ¿Para qué? Yo voy a hacer un minuto. Ajá. Voy a cortar algo. Las entrevistas. Acá lo que les estaba diciendo de la distribución del tiempo de la entrevista es que a nosotros nos tiene que quedar tiempo en la entrevista. De la primera entrevista, lo mismo con el consultante, nos tiene que quedar tiempo para contarle un poquito qué es Choice, si nos pregunta y no sabe. Por eso antes dije que a nosotros nos va a venir bien saber si la persona conoce o no el programa para ahorrarnos tiempo, para poder escucharlo más y no tener que gastar tiempo en explicarle quiénes somos, cómo trabajamos, desde dónde, qué grupos tenemos, cómo puede ser un abordaje en Choice, porque la persona ya la conoce, entonces no vamos a usar ese tiempo de entrevista para eso. También en la cuestión física, yo como herramienta, cuando atendía presencial en Choice, les cuento una cosa, yo trabajo, en este momento estoy en Argentina, pero yo trabajo, todo este tiempo he trabajado desde Uruguay. Yo vivo en Uruguay hace 3 años, hace 2 años, en realidad hace 3 y iba y venía, pero cuando apareció la pandemia, yo dejé de atender gente de Argentina presencial, porque yo no podía ir a Argentina. Entonces todo se fue dando a partir de la pandemia, no fue algo caprichoso. Lamentablemente, si quieren que yo haga las primeras entrevistas, las tengo que hacer remotas, porque la gente me busca a mí y yo estoy en otro país. Y lo mismo me pasa ahora, que atendemos un montón de gente que está en otros países, digamos, ¿no? Y el formato es este. Ahora, lo que sí hacía cuando estaba presencial y venían a mi consultorio, yo tenía en Choice, tenemos todavía, pero no lo estamos usando porque estamos solamente remotos, carpetas institucionales. Entonces yo siempre le pedía a María o a mi asistente que me deje la carpeta institucional por cada entrevista que venía y yo al consultante le decía, cualquier pregunta que vos quieras hacer está acá. Y le daba una carpeta institucional donde están todas las preguntas y todo el programa planteado de qué grupos tenemos, cómo es el ámbito de psiquiatría, qué vamos a requerir de él en cuanto a procedimiento de atención, bueno, y un montón de cosas que él podría preguntar en esa entrevista y que yo me las ahorraba presencialmente dándole esa carpeta y diciéndole, mira, léela en tu casa, cuando vengas después a la devolución me contás si tenés alguna duda, y todo ese tiempo me lo ganaba en trabajo vincular, en escucharlo y en preguntar aquello que vimos hace un ratito que es importante preguntar, ¿no? Si tuvo tratamientos anteriores, que me cuente su historia de drogas o del problema que tuvo, cómo percibe a la familia, con quién vive, ¿Hasta ahí bien? Bueno. Mi orden de entrevista. Este es mi orden de entrevista. Cuando yo digo mi orden de entrevista, significa que no hay un manual que diga cómo tiene que ser el orden de la entrevista. Yo les comparto el mío. Escucho el motivo de consulta, significa siempre, digo, cuando arranco una entrevista, digo, che, ¿qué tal? ¿Qué te trae por acá? ¿O qué está pasando? Y ahí generalmente en esa pregunta, ¿qué te trae por acá? ¿O qué está pasando? Porque yo sé que si me vienen a ver a mí algo está pasando. En esa pregunta aparece difuso a veces o bien concreto el motivo de consulta. ¿Qué está pasando? Y la persona automáticamente me dice, tengo un problema con mi mujer, yo ya sé que no pone el tema en el consumo. O me dice, tengo un problema de consumo directamente. Entonces la persona está poniendo como un motivo de consulta su conflicto con la sustancia. Entonces, ahí lo arranco siempre así. Busco el motivo de consulta en esa primera pregunta. Después pregunto en relación a conocer la situación del consultante, porque él me va a decir algo y yo entonces le voy a decir, bueno, voy a empezar a decirle, bueno, contame un poco sobre la base de lo que él dice que es su motivo de consulta, desgranármelo un poco, contame un poco qué está pasando con esa situación, qué te está pasando con la situación de que no manejas drogas o que tenés una interna con tu mujer o que, no sé, lo que sea que aparezca. Después
hago un acompañamiento y una propuesta, después de que él me cuenta su situación, hago un acompañamiento y una propuesta de dar un paso hacia el cambio de esa situación, y acá es donde nosotros tenemos que ser, yo creo, fieles al estilo motivacional del consejero, que es donde nosotros tenemos que generar, lo dije en la clase anterior, generarle a la persona esperanza, y generarle a la persona también que hay una salida de su situación. Entonces ahí la propuesta es dar un paso cuántico que le va a generar un cambio en la situación, y si nosotros lo transmitimos realmente bien, lo que va a sentir la persona es un entusiasmo por ese cambio. Yo cuando digo que de alguna manera soy un poco vendedor de una mejor calidad de vida, y soy una persona que genero en el otro que realmente se apasione por lo que le cuento que puede lograr si hace un cambio en su vida. Entonces la persona es como que compra eso, ¿no? Le explico las maneras de llegar a eso, que yo en realidad, si lo vendo es porque creo en eso, ¿no? Soy un convencido de eso, porque lo viví en carne propia. Yo estoy vendiendo algo que probé y que yo compro, que es que si yo me deshabitúo de drogas y hago un proceso, y puedo hacer un cambio radical de mi vida, y puedo empezar a vivir una vida completamente alucinante, desde mi desarrollo personal, conocer mi potencial, conocer mis formas más complejas de debilidades para poder fortalecerlas, empezar a vivir, que las cosas me sea más práctica la vida, ¿no? A todos nos cuesta vivir, pero hay maneras más prácticas de vivir la vida, y más alegres y más confortables, etc. Todo eso que yo transmito, la persona lo toma y sale de la entrevista eyectado a querer ese cambio, a buscar ese cambio. Le explico de las maneras posibles para ayudarlo, y lo guío para que comience la evaluación diagnóstica. No en todos los casos, como les expliqué, porque hay casos donde la persona no está para una evaluación diagnóstica y entrar a un programa. Por ahí está para un consultorio externo, y para evitar un programa en adicciones específicamente. Sí, un consultorio externo con un profesional que sepa del tema de apego. Bien. Cuando se da esto, en todo esto que vemos, yo les voy a pasar la filmina, así que no es necesario que se acuerden todo, pero les voy a pasar el PowerPoint, lo van a tener ahí en la página de Facebook, pero en realidad en todo esto que leen o que ven, como mi orden de entrevista, lo que hay en el espíritu de la entrevista es la conexión con el otro. Si yo hago todo esto bien, no permito catarsis, pregunto y recabo toda la información correspondiente, soy justo en el tiempo, no me paso ni tampoco doy menos tiempo, llego al tiempo esperado y todo, pero no conecté emocionalmente con el consultante, es un fracaso la entrevista. Y te vas a dar cuenta que es un fracaso la entrevista, porque va a estar claro que es un fracaso. Lo vas a ver o en ese momento, porque la persona no ingresa o no hace el proceso, o vuelve diciendo no me sentí cómodo, le dice a la madre o al mismo, hay una persona en Choice que hace la supervisión y la guía de los consultantes en evaluación diagnóstica, ¿no? Ese profesional tiene la tarea de que cuando termina una entrevista lo llama al consultante para ver cómo se sintió, y es un testeo todo el tiempo de cómo viene el consultante hasta la última entrevista de devolución. Es la tarea del que coordina entrevistas de evaluación diagnóstica. Es un counselor en Choice que cuando yo termino mi entrevista lo llamo. Cuando tuvo la entrevista psiquiátrica lo llama. ¿Cómo te sentiste con el psiquiatra? Bueno, ahí se refleja el el grado de conexión emocional que tuvo o no pudo tener el profesional con el consultante, que muchas veces tiene que ver también con la dificultad del consultante, ¿no? Cómo llega, lo receptivo que está, etcétera, la negación que tiene, pero también tiene que ver con nosotros. Y después digo que en este sentido puede pasar también que la persona pueda haber tenido una mala experiencia de entrevista y que entre igual a Choice, pero a la larga se ve por cómo entró. Si vos le hiciste un trabajo no centrado en lo vincular y en un centramiento de persona a persona y demás, y la persona entró igual, a la larga, después cuando empieza su etapa de acción, vos vas a ver
la distancia que tiene emocional con el equipo, con los compañeros, con el programa. Es como que él no hizo esa conexión, ¿se entiende? La profundidad de la relación, dice Claudia, la relación es la que marca la continuidad o no. Exacto. La profundidad de la relación es la que marca no solamente la continuidad o no del tratamiento, sino es la que marca el cambio. Si vos tenés una conexión afectiva con el consultante, tenés toda la pista libre para que se despliegue el cambio. Si eso no existe, ahí les puse el video de lo que dice Kinghead, que es una autora que habla de la calidad y de lo importante del encuentro, que ella dice, si están todas las condiciones, vos sacaste los datos, hiciste perfecta la entrevista, pero no te involucraste afectivamente o emocionalmente con el consultante, te faltó algo fundamental, ¿no? Fundamental. Eso es también lo que llama Buber el entre. Lo que llama Google el entre. ¿Quién dice? Qué linda. ¿Quién sos? Claudia. Ah, Claudia. La que te dijo recién eso. Bien, La profundidad. bien, Claudita. Yo no te veo, a ver. ¿Te estoy viendo o no? Acá. ¿Estás con cámara abierta? Sí. Porque no te veo. Bueno, ya te voy a ver. Bueno, entonces. Claudia Chávez. No, Claudia Pérez, la uruguaya. Claudia Pérez. Sí, tenés razón, ¿no? La Claudia. Sí. Listo. Perfecto, ahí te vi. Bueno, continuando. Esto es mi orden de entrevista, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía antes, ¿no? Tener material escrito con las explicaciones del programa, donde se hable del modelo, de la forma de acompañar, de la importancia de animarse a realizar el proceso, etcétera, etcétera. Y tener una página web, un folleto, un PDF, un archivo, un correo electrónico, algo que funcione como soporte a ese conocimiento mutuo que vamos a tener con el consultante, interesándonos en que el consultante tenga acceso a conocernos más, ¿no? Cuando vos tenés una página web, el consultante por lo menos ve algo de tu... ¿Se metieron en la página web de Choice ustedes? No. Bueno, métanse. La página web de Choice les va a dar un poquito más. Bueno, algunos dicen sí, pero ahí Ani, Claudia, no sé, algunos dijeron que no. Pero métanse, porque están estudiando con un profesional que es de ese centro, y así tienen más conocimiento. Choice, cuando vos te metes en la página, ves algunas cuestiones que te van guiando de más o menos cómo plantean su presentación. Lo mismo con otras cuestiones que en la presencialidad sirven como un PDF, una carpeta institucional y demás. Bien. Bueno, esto es importante. En las primeras entrevistas, yo siempre se los digo a los consejeros jóvenes, o novatos, digamos, juniors, pues, con poca experiencia, perdón, les digo, cuando vayan a la entrevista, díganle al consultante, en ese ánimo de que hagan un movimiento hacia adelante, que se cuiden de las despedidas. Las despedidas, prevenir las despedidas es hacerle saber al consultante que su proceso ya comenzó y aunque aún no esté evaluado, tiene que dejar de consumir, tiene que hacer un stop en la ingesta de sustancias. Prevenirlo de las recaídas es hablarles de las consecuencias negativas de las mismas. Y yo les voy a contar una experiencia personal, que tengo muchas, pero una que me afectó mucho en lo personal. Una persona de 52 años me vino a ver hace muchos años a mi consultorio para pedirme tratamiento. Y yo tuve una entrevista muy fuerte con él, muy buena, donde él salió llorando, dándose cuenta de la necesidad de ese cambio, y obviamente me dijo que sí, que estaba listo para hacer ese cambio y que se iba a tomar unos días para luego meterse en el proceso. Y yo le dije, mira, Daniel se llamaba, yo le dije, creo que se llama Daniel, dije, mira, es importante, Dani, que vos no te despidas de las sustancias, porque si vos te despides de las sustancias, ¿qué pasa? Y esto es una cuestión técnica. Cuando alguien consume una determinada sustancia o tiene algún apego con algo, generalmente tiene un patrón de consumo.
cuando aparece la idea en la persona de despedida, se abre la posibilidad de como es despedida, de hacer un aumento en ese consumo. Me voy a despedir, si ya no voy a volver a consumir, vamos a darle, ¿no? No voy a tomar por un año, o no voy a usar tal sustancia por un tiempo largo, aprovecho y me despacho en consumirla con mayor frecuencia, no más frecuencia, mayor cantidad. Bueno, y lo que es sabido de que en esas situaciones de despedida se han producido muchos, lo que es el famoso, ¿cómo se llama? La famosa, ¿cómo se llama esto? A ver si me Sobredosis. Sobredosis. Exacto. Sobredosis. Exacto, se han producido terribles sobredosis, o estos brotes psicóticos, o millones de cosas. Y entre ellas lo que le pasó a Daniel, que se fue de mi consultorio y se tomó esos días. Nunca apareció en la consulta, cuando tenía que aparecer después de esos 3 días, 4 días que se iba a tomar de paz y que yo le dije que no se despida. Bueno, se mató en la Panamericana, intoxicado, completamente intoxicado, tuvo un accidente y se mató. No llegó a empezar el proceso. Y esto es muy común. Y además es muy común porque hay como una tendencia a decir, bueno, la última vez. Entonces es muy importante que nosotros digamos esto en la entrevista. Che, ya empezaste, arrancaste el primer contacto conmigo, aunque no hayas tenido programa ya propuesto, no tenés plan, cacho, no consumas nada, ya empezaste, desde hoy. Y obviamente, si vas a consumir, porque a veces alguno honestamente dice, no, Facundo, yo tenía este cumpleaños que iba a ir, o este casamiento y voy a consumir, bueno, cuídate, flaco, porque lo más factible es que tiendas a pasarte en ese cumpleaños, en ese casamiento, porque estás en una previa a un tratamiento, ¿no? Entonces también poder hablar esto, sin pasar por alto o sin ponernos necios, todavía no es nuestro paciente. La realidad es que decirle no consumas, o obligarlo a no consumir, no lo podemos hacer. Pero si vas a consumir, ten en cuenta de que en esta situación en la que estás, que después te vas a meter en un tratamiento, te puede pasar que te excedas. Entonces, ojo, campeón, pues te puedes ir del otro lado. Tenerlo en cuenta. Bien. Estrategia del consejero para la atención, ¿no? Estrategia del consejero en cuanto a la atención. Concentrarse en las fortalezas en lugar de las debilidades. Esto que estoy hablándoles es sobre la base del consejero motivacional, que utiliza la entrevista motivacional. Cuando alguien utiliza la entrevista motivacional, ¿qué hace? Hace centro en las fortalezas del consultante. No está tanto en la debilidad del consultante. Por otro lado, respetar la autonomía y las decisiones de ese consultante. Tener respeto a lo que opina y piensa el consultante. Hacer del tratamiento un tratamiento individualizado y centrado en esa persona, no un tratamiento estandarizado, porque no todos los consumidores son iguales. De ninguna manera hay un patrón de consumidor cortado por la misma tijera. No, señor, se lo puedo firmar y garantizar. Cada consultante es un mundo. Cada familia de consultantes es un mundo, que tiene sus características particulares por su historia y que tiene sus situaciones también por las características que trae, y hay que tratar de acercarse a ellos desde ese lugar singular y particular. No despersonalizar usando etiquetas como adicto o enfermo. Un consejero motivacional nunca llama ni enfermo ni adicto al consultante. En todo caso lo llama por su nombre. ¿Sí? Porque la persona antes que adicto es persona, se volvió adicto, pero no es, él no es su adicción, él es fulano de tal, que tiene un problema, porque yo al diabético no le digo, diabético, vení, ¿sí? O presentate como diabético, no, vos sos fulano de tal que te estás pasando por un problema de drogas o por una enfermedad en drogas, pero eso no te define, ¿sí? La enfermedad no nos define, nos definen otras cosas. Desarrollar una asociación terapéutica con el consultante es fundamental, que sepa el consultante que yo me asocio a él para ayudarlo, ¿sí? Que él es parte de esta sociedad o de este acuerdo, y como tal va a tener que estar activo, va a tener que estar presente
va a tener que dirigenciar él su cambio. Yo no voy a poder hacer las cosas que tiene que hacer él por él, pero voy a poder estar ahí para acompañarlo en esas decisiones que vaya tomando y para estar ahí acompañándolo en cada una de las dificultades también que se le vayan presentando. Pero el cambio lo va a hacer él, con el humilde recurso que nosotros acercamos, que es de generarle el clima a la persona de que pueda desarrollarse y crecer, no mucho más. Bien. De hecho, sí, me ha llamado la atención que siempre dices consultante, ¿no? Y generalmente uno escucha al paciente. Qué bueno eso de no utilizar esa etiqueta, me gusta. Bien, exacto, Ramona. En realidad, paciente denota la palabra pasivo, ¿no? Paciente pasivo, el que recibe la medicina del médico. Y nosotros nos alejamos del modelo médico y en ese sentido, teniendo esta concepción de que nosotros ni siquiera curamos, pero nosotros no vamos a generar una indicación hacia el paciente donde el paciente pasivamente reciba la indicación, sino que nosotros necesitamos generar un acuerdo con el consultante que va a ser, mira, en comunidad terapéutica le llamaban residente, ¿no? Y ya vamos a ver la clase de comunidad terapéutica donde hubo un médico psiquiatra excepcional, Maxwell Jones, que fue el que empezó a generar el primer movimiento de comunidad terapéutica en un ámbito psiquiátrico, donde él lo que hizo, que fue revolucionario, fue decirle a la comunidad médica que los pacientes no podían estar depositados en el hospital psiquiátrico sin hacer nada y solamente recibiendo la medicación y recibiendo la indicación de los médicos, sino que los tenían que poner a hacer algo, porque si los pacientes estaban solamente depositados en el psiquiátrico, cada vez se enfermaban más, porque se quedaban pasivos de que les den una medicina y andás a ver qué pensaban de su recuperación. Y él transformó la clínica psiquiátrica en una comunidad terapéutica psiquiátrica donde cada uno de los pacientes o consultantes tenía un rol, ¿sí? En una comunidad, donde los hacían cocinar, lavar, planchar, bueno, todo eso generó que el paciente psiquiátrico se sintiera útil y sintiera que si él no colaboraba con las tareas de la comida, o no colaboraba con la limpieza del hospital, o no colaboraba con las asambleas, que significaba sentarse a conversar la dinámica de ese hospital, si él no hacía eso, quedaba como recluido en la pasividad y en el olvido, digamos. Entonces, nada, es muy, muy, muy interesante la idea de Maxwell Jones, que lo que generó fue que años posteriores, se cambiara este concepto del paciente pasivo, ¿no? Y que uno se pudiera dar cuenta de que el consultante o paciente, la persona que tiene la dificultad, debe hacerse responsable de esa dificultad y debe gestionarla él, con ayuda, por supuesto, pero él la debe gestionar, no tener una actitud pasiva, que además muchos de los pacientes o consultantes que yo escucho que vienen de programas que tienen una mirada tradicional, se escudan en que son enfermos. Se escudan y te dicen, yo soy un enfermo, por lo tanto, me tenés que aceptar las cosas que hago, porque estoy enfermo. Y yo les digo, no, papá, vos sos responsable de tu enfermedad en todo caso. Y no te voy a aceptar que porque sos enfermo vas a hacer esta cagada o esta otra. Vos, si vos sos un enfermo, tenés toda la obligación de tratar bien tu enfermedad. ¿Se entiende? Entonces vos tenés que ser responsable de tu enfermedad. No podés decir, como soy adicto o soy un enfermo, tengo este problema y ocupate vos de solucionármelo, porque así no se cambia. Se cambia empoderándote, involucrándote en la dificultad que tenés y modificándola con esfuerzo, con constancia y con todo lo que te falta, responsabilidad, etcétera, que lo vamos a tener que hacer juntos. Con buena onda, se lo digo, ¿no? No tiro mala onda. Generalmente tiro buena onda. Igual soy jodido, ¿eh? Los chicos no me tienen miedo, me tienen respeto, digo, los jóvenes, porque les hablo francamente. Cuando la situación se complejiza a puntos que ustedes ni se imaginan, que son puntos de que la persona pueda hasta perder su vida, o la persona pueda hacer que la familia se desintegre literalmente en cuanto a
a todo lo que puede pasar en una familia cuando hay un adicto activo, a veces uno tiene que ponerse fuerte en los límites, ¿no? Para hacerle ver a la persona que verdaderamente está yendo mal. Bueno, estrategia del consejero. Bueno, yo no me va a quedar tiempo, son las 4, y yo voy a cortar en este momento.